Vamos al capítulo 25, Mateo 25, versículos 1 al 13. Mateo 25, versículos 1 al 13, por favor. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y se arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta parábola es muy conocida, probablemente desde la misma escuela dominical, ¿cierto? En las enseñanzas, cuando todavía eran pequeños, los que han estado en la iglesia hace mucho tiempo conocen esta parábola. Sin embargo, el contexto es interesante en la cual fue dada. Recuerden cuál era el tema que venía tratando el Señor Jesucristo en el discurso del Monte de los Olivos, que es uno de los 5 discursos más importantes de Mateo, que en el fondo algunos teólogos dividen Mateo precisamente en base a estos 5 discursos. Y este es el último, y tiene que ver con como normalmente se le llama un discurso escatológico, porque habla de lo que va a pasar en los últimos tiempos cuando el Señor Jesucristo regrese. Y en este contexto, el Señor Jesucristo da varias parábolas, son ilustraciones gráficas para que puedan entender mejor la enseñanza que Él quiere entregar respecto a la realidad del regreso y la inminencia del regreso del Señor Jesucristo. Si ustedes se recuerdan, la primera parábola o la primera ilustración que usó tiene que ver con la higuera, capítulo 24, versículos 32 al 34. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, las señales que anteriormente mencionó, conoced que está cerca las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Esa es la primera ilustración que da respecto a la venida del Señor Jesucristo, comparándola con una planta de higuera, ¿cierto? Y en función de ello, en cuanto a cómo va brotando, también la comparación es que respecto a las señales que ellos puedan apreciar, se dan cuenta que está más cerca la venida del Señor Jesucristo. La segunda parábola o ilustración que da tiene que ver con la que vimos la última vez que estuvimos acá reunidos estudiando el libro de Mateo. Versículo 45 al 51. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Otra vez una ilustración sobre la necesidad de estar preparados permanentemente por la inminencia del regreso del Señor Jesucristo. Eso es lo que vimos la última vez que estuvimos juntos. Y ahora esta viene a ser la tercera parábola, que implica entonces una tercera ilustración que habla precisamente sobre el regreso del Señor Jesucristo también y la necesidad de estar permanentemente preparados. Miren el versículo 13 del capítulo 25. Aquí está la exhortación, la enseñanza directa respecto a lo que el Señor quiere enseñar. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y enseguida, entonces, hay otra parábola, una cuarta parábola que tiene que ver con la parábola de los talentos, también muy conocida, que vamos a abordar en lo sucesivo el próximo jueves, si el Señor así lo permite.
Por tanto, aquí está el contexto general en el cual está esta parábola. Muchas de las parábolas que el Señor Jesucristo dijo comenzaban con una pregunta. La pregunta era como la que determinaba el tema de la parábola. Si ustedes se recuerdan, por ejemplo, la parábola del buen samaritano. Cuando alguien le pregunta a uno de los judíos, de los religiosos de su tiempo, le pregunta, ¿y cuál es mi prójimo? Y entonces allí, en función de esa pregunta, el Señor le dice la historia parabólica del buen samaritano, para poder mostrar que toda persona era su prójimo. Y ahora, en este caso, no viene directamente de una pregunta, sino que del deseo del Señor de abrir las ventanas, por decirlo así, para que entre la luz a la comprensión de los discípulos. Recuerden que estaba hablando con los discípulos sobre todas estas cosas en el Monte de los Olivos. Ellos le preguntan, se sentó con ellos y comienza a responder respecto a las señales que habrán de los últimos tiempos y también lo que acontecerá cuando el Señor esté por regresar. Por tanto, esta ilustración es importante en el contexto del tema en cuestión que quiere dar. Tenemos que evitar hacer conjeturas respecto al verdadero significado de la parábola. No debemos tratar de interpretar cada una de las cosas, porque la parábola normalmente tiene un tema central, un eje central sobre el cual gira toda la demás enseñanza. Y esto tiene que ver con la venida del Señor Jesucristo y la necesidad de que los creyentes estén preparados adecuadamente para aquello. Esta frase, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, resume perfectamente la actitud que se requiere de los creyentes ante la inminencia del regreso de Cristo. Por un lado, hay dos cosas: la imposibilidad de saber sobre el momento preciso en que esto ocurrirá, porque en el día ni la hora, ¿cierto?, nadie sabe. Eso es lo que repite una y otra vez el contexto. Y también, por otro lado, la vigilancia permanente y preparación constante es la que nos ayuda a poder saber qué es lo que tenemos que hacer, cómo hemos de actuar como creyentes. Algunos dicen que se debe aplicar solamente a las personas que están a punto de, digamos, muy cerca de la venida del Señor Jesucristo, los que ya han pasado por la tribulación o los que están, ¿cierto?, a punto de esperar el regreso del Señor Jesucristo, pero se podría aplicar a todo creyente en todas las épocas, a toda la iglesia, sin lugar a duda, porque nosotros no sabemos en qué momento el Señor va a regresar y por consiguiente debemos estar permanentemente preparados en términos espirituales. Una definición sencilla de lo que es una parábola, para que quizás muchos lo saben, pero hacer un recordatorio. La parábola es una historia terrenal con significado espiritual. Eso es una forma sintética de explicar lo que es una parábola. Es una historia terrenal con significado espiritual. El Señor Jesucristo normalmente hacía referencia a las cosas que estaban a su alrededor. La parábola del hijo pródigo, por ejemplo, ustedes saben. La parábola que antes mencionó, por ejemplo, la parábola de los dos hijos, uno que primero dijo que sí iba, luego no iba, ¿cierto? Todas estas cosas tienen que ver con relaciones. Los labradores malvados, por ejemplo. Todas estas parábolas tienen que ver con historias que eran fácilmente de conocimiento público. La mayoría de las personas sabía de esto y entonces el Señor la usaba como ilustración. Y esta entonces es una parábola, una historia terrenal con significado espiritual. Y es precisamente lo que hace el Señor Jesucristo en esta ocasión. Usa una historia muy conocida por las personas de su tiempo, como son las celebraciones de un matrimonio, para ilustrar la importancia de mantenerse vigilante ante la venida del novio. En este caso, es evidente que el novio es el Señor Jesucristo, que viene a buscar a su esposa. Los historiadores nos cuentan cómo era más o menos una ceremonia de bodas o cómo se constituía una boda en Israel, en los lugares también del Medio Oriente, pero particularmente en Israel. Y dicen que tiene tres fases, es decir, no es como lo que nosotros normalmente conocemos. La nuestra tiene dos fases, ¿cierto? Una es ante los tribunales o ante las autoridades, civiles, y luego que se hace una ceremonia religiosa, como comúnmente le denominamos. En el caso de Israel era distinto y tenía connotaciones diferentes también por las costumbres y tradiciones que habían en ese entonces. El Señor Jesucristo toma ese aspecto cultural, ¿cierto?, de la celebración de una boda y la usa como ilustración. Estas tres partes son bastante
fácil de entender. Un matrimonio judío contaba primero, la primera fase era el noviazgo, y no tenía nada que ver con los novios en sí. Muy a menudo era arreglado por los padres de la novia y el novio. Se ponían de acuerdo los padres y establecían que sus hijos se iban a casar. El novio y la novia no tenían mucho que decir al respecto. Esta era la primera fase. Y equivalía a un contrato matrimonial en que la pareja tenía poca, como dije, o ninguna participación. Esa era la primera parte. Los padres se ponían de acuerdo y establecían un contrato. La segunda parte era el compromiso. Primera parte noviazgo, segunda parte compromiso. Y la ceremonia de matrimonio en que los novios intercambiaban votos en presencia de la familia y los amigos. Ahí tenían participación los novios propiamente tal, e intercambiaban votos donde se comprometían entre ellos, ¿cierto?, a vivir juntos. En ese momento la pareja se consideraba casada. Y esta es la fase, fíjense lo interesante de conocer un poco las costumbres. Esta es la fase en la cual se encontraba José y María. ¿Recuerdan? Esta era la segunda fase. Es decir, ya habían hecho un compromiso y ese compromiso se consideraba ya como matrimonio propiamente tal. Al punto que si uno de ellos moría, la otra persona se consideraba como viudo o viuda. Aun cuando el matrimonio no había sido consumado físicamente. Sin embargo, ya se consideraba como un matrimonio legal ante las autoridades. El compromiso podía durar varios meses y a veces un año, en que el esposo seguía viviendo en su casa, la esposa seguía viviendo en su casa, pero todavía no se consumaba propiamente tal el matrimonio. Esta era la segunda parte entonces, la del compromiso. Y normalmente durante ese tiempo el matrimonio, el esposo trabajaba para poder proveer, ¿cierto?, al lugar donde iban a vivir. Al final del periodo de compromiso, esta es la tercera etapa, se realizaba la fiesta. Y la fiesta, que era en sus celebraciones relacionadas donde participaba toda la comunidad, era algo bastante más amplio que lo que nosotros conocemos. Eran mucha gente, muchos invitados, muchas veces la mayor parte de la comunidad participaba y era un acontecimiento social de mucha importancia en Israel. Comenzaba cuando el novio iba con sus padrinos a la casa de la novia, donde las damas de honor de la novia esperaban con ella. Aquí el contexto, las vírgenes. Donde las damas de honor esperaban con la novia, juntos el novio, la novia y sus acompañantes desfilaban entonces por las calles, hacían una especie de procesión muy grande, pero muy alegre, con danzas, con todo lo que significaba o lo que era una fiesta. Por lo general la procesión comenzaba en la noche y el cortejo nupcial usaba lámparas y antorchas para iluminar el camino y llamar la atención. De aquí el contexto, lo que dice la parábola de las antorchas o de las lámparas, ¿cierto?, que iluminaban el camino de noche. Normalmente regresaba el novio o venía el novio a buscar a la novia de noche, pero nunca se sabía a qué hora iba a venir. Era inesperado, hasta que alguien proclamaba que el novio ya estaba a las puertas, que ya estaba llegando, y entonces allí se salían a recibirlo las damas de honor también para iluminar el camino junto con la novia. Al final del periodo de esta fiesta, que duraba muchas veces una semana, un amigo cercano al novio, quien actuaba como padrino, una especie de padrino, tomaba la mano de la novia y la colocaba en la mano del novio. Entonces, por primera vez, la pareja estaba solas y comenzaban su vida en común. Todo este era el proceso, estas tres etapas. El Señor Jesucristo usó la tercera parte de este rito para poder mostrar e enseñar la importancia del regreso del Señor Jesucristo y la necesidad de estar velando permanentemente. Por tanto, aquí, en este contexto, en la tercera parte de las ceremonias fue la que el Señor Jesucristo usaba. Jesús se centra primero en las damas de honor, luego en el novio y finalmente en la advertencia. Y diría yo que hay también un antecedente anterior que tiene que ver con el cerrar las puertas y no dejar entrar definitivamente
a las vírgenes, ¿cierto? A 5 de ellas. Versículo 12, más él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Vamos a ver después la importancia de estas pequeñas frases que aparecen aquí, la trascendencia que tienen en términos prácticos. Sobre esta necesaria explicación de una costumbre de esa época podemos entrar a la parábola y entender quizás un poquito mejor el sentido y el propósito que tienen. Tenemos que tratar de sacarnos de la cabeza cualquier especulación que se nos venga a la cabeza, porque allí es donde distorsionamos el verdadero sentido. Recuerden el contexto, el tema tiene que ver con la venida del Señor Jesucristo, por tanto el novio representa a Jesucristo viniendo, ¿verdad? Y allí solamente tenemos que centrarnos. La primera venida de Cristo llegó como una sorpresa para el pueblo de Israel, aun cuando nunca debió ser una sorpresa. ¿Por qué no? Porque de Génesis 3:15 en adelante comienza a profetizarse sobre la venida de un Salvador. Y más adelante esto se hace mucho más claro. Por ejemplo, en Isaías, cuando dice que el Salvador, ¿cierto?, iba a venir, iba a nacer de una virgen y todas estas como diría, detalles que muestran claramente que el Señor Jesucristo iba a venir. Un buen judío podía haber leído todo eso y haber anotado todas las características de las cuales hablaba respecto al Mesías que iba a venir, al Salvador que iba a venir, y cuando aparece entonces tendría aquí, ¿verdad?, la evidencia para poder mostrar que efectivamente Jesucristo era el Mesías. Isaías dijo que cuando Él viniera, los cojos iban a andar, los ciegos iban a ver, y todas estas eran características que se manifestaron en el ministerio de Jesús. Por tanto, no había ninguna excusa para no recibir y aceptar que Jesús era efectivamente el Mesías. Por ejemplo, Miqueas 5:2 decía, ¿a dónde iban a ser? ¿Recuerdan? Belén, tú Belén, Éfrata, y habían 2 Belén y por eso le da el apellido. El Belén Éfrata era del sur, la otra Belén era del norte, por tanto le dice específicamente dónde iban a ser. Y como dice Josh McDowell, un apologista norteamericano, un defensor de la fe, dice, con todas esas cartas credenciales que el Señor Jesucristo estaba mostrando a través de los profetas en el Antiguo Testamento, era muy fácil de reconocer que Él era el Mesías. Sin embargo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Se dan cuenta? Eso fue la primera venida del Señor Jesucristo. Ahora, nosotros podríamos decir, bueno, pero la segunda venida va a ser distinta porque ya tenemos el contexto de la primera. Ahora ya tenemos con claridad y con certeza el hecho histórico de que Jesucristo efectivamente vino, que hizo lo que hizo, ¿cierto?, según las Escrituras, murió en la cruz en lugar de los pecadores, vino, se levantó poderosamente entre los muertos, y entonces la segunda venida ya es más esperada, porque ya hay un antecedente histórico anterior, pero no es el caso, porque cuando entre más avanzamos en la historia, ¿qué es lo que vemos? Una mayor desidia de parte de la gente para creer en lo que dicen las Escrituras respecto a Jesús. Por tanto, si nosotros vemos cuánta gente lo esperaba en el principio, en la primera venida, y cuánta gente lo espera en el día de hoy, las cosas no son muy distintas. Pero, y aquí está la diferencia, su pueblo, los verdaderos creyentes, no serán sorprendidos por este gran evento, como no fueron sorprendidos en su primera venida. Recuerden Simeón cuando fue al templo y tomó al Señor Jesucristo en sus brazos y dijo, ahora, Señor, puedes despedir a tu siervo en paz porque han visto mis ojos tu salvación. Él sí estaba esperando al Mesías y él sí lo reconoció, y aún siendo un pequeño niño, de tal manera que habían personas que sí lo estaban esperando, y esos eran los verdaderos creyentes. Y los otros eran los religiosos que tenían mucho conocimiento teológico de lo que era el Mesías, según lo que decían los profetas, pero no tenían ninguna convicción real en su corazón. Y aquí nosotros vamos entrando un poquito a desglosar lo que pasa con las vírgenes, que aparecen las 5 vírgenes insensatas y las 5 vírgenes prudentes. ¿Por qué hace esta separación y esta diferencia el Señor? Bueno, lo más probable es que lo haga en relación a los falsos profesantes y a los verdaderos profesantes, es decir, a los que realmente eran creyentes y los que no son creyentes. Notemos cómo empieza la parábola. Entonces, dice, el reino de los cielos será semejante a. Entonces es una referencia al acontecimiento de la segunda venida, a lo que anteriormente ya había explicado,
que en forma similar a cuando el novio está por llegar a buscar a la esposa en el casamiento judío, debe haber una preparación espiritual y vigilancia constante. Entonces es un llamado de atención, miren, así va a venir el Señor Jesucristo. Y es semejante esto a lo que a continuación Él va a describir en esta parábola. Recibir se traduce de upantesis, que es un sustantivo que literalmente significa una reunión. Y con frecuencia se usaba para la bienvenida oficial de un dignatario. No era cualquier recibimiento, sino que hablaba de una persona muy importante, de un dignatario, de un líder político, ¿cierto?, importante, o de un líder espiritual importante. En el contexto de la enseñanza de Jesús respecto a su regreso y la parábola que ejemplifica la venida de su reino, el esposo, como dijimos, obviamente es Cristo. Las 10 vírgenes son creyentes profesos en Él, es decir, creyentes o personas que decían que creían en Cristo, porque es una cosa lógica. Están esperando al novio. Si el novio representa a Cristo y las 10 están esperando, es porque las 10 daban fe de que creían en el Señor Jesucristo. Porque obviamente las dos demás personas no la estaban esperando. No habla del mundo en general, no profesante, sino que habla de la iglesia profesante. Y aquí hay una diferencia. La iglesia en general es un paraguas grande, pero no necesariamente, otra vez, siempre tenemos que insistir en el mismo concepto porque la Biblia así lo declara. No todos los que están bajo ese paraguas llamado iglesia son verdaderamente creyentes. Dentro de esos hay creyentes profesantes y creyentes genuinos. Por tanto, las profesantes, estas, digamos, las que aparecen como insensatas, son personas que representan a gente que sí está esperando el regreso del Señor Jesucristo, pero no tienen una realidad interior de conversión, de transformación de sus vidas, sino que es solamente algo externo. Lo que la evidencia muestra es que la insensatez de las vírgenes es que no tomaron aceite para sus lámparas. Miren, notemos lo que dice. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Las 10 tomaron sus lámparas. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Y aquí comienza a hacer el Señor la diferencia. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Y obviamente una lámpara sin aceite no funcionaba. Pero ellos tomaron las lámparas en una actitud externa de que efectivamente estaban esperando al novio, ¿se dan cuenta? Pero no tomaron el aceite y eso habla de una falta de preparación apropiada. Es similar al hombre que no estaba vestido con ropas de boda, ¿recuerdan? Que antes ya lo vimos ahí en Mateo, cuando habla de lo que el Señor Jesucristo está ilustrando también a través de la parábola de la fiesta de bodas en el capítulo 22. Dice que dentro de los invitados, o mejor dicho, de las personas que estaban en la boda, había uno que no estaba vestido correctamente. Capítulo 22, versículo 11. Y entró el rey de Mateo, ¿cierto? Mateo 22, 11. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Se fijan? Estas personas, las vírgenes en este sentido, son semejantes a esa ilustración que el Señor mencionó. Estaban dentro de las bodas en el caso de este hombre, pero no estaba con el vestido, con la ropa adecuada. Estas vírgenes estaban esperando al novio, pero no tenían el aceite para poder alimentar sus lámparas. Por tanto, esta insensatez se verifica a través de no tomar el aceite, lo cual era una cosa obvia. Era necesario que una persona que viviera en ese tiempo, ¿cierto?, sabía que lo que tenía que preparar era la lámpara y en consecuencia tenía que tener el aceite, sin ello no iba a funcionar. Esto manifestaba que su expectativa de la venida del novio era solo una apariencia, es decir,
en forma externa, quizás vocal, digamos a través de la boca, a través de sus expresiones, decían que estaban esperando al novio. Estaban diciendo como Juan, quizás ven Señor Jesús, pero en su corazón no estaban dispuestas. No tenían la intención de estar preparadas, era solamente algo superficial, pero no real. Una antorcha sin combustible, dice John MacArthur, obviamente es inútil. Y una profesión de fe en Jesucristo sin una relación salvadora con Él es infinitamente más inútil, porque deja al individuo en tinieblas espirituales. ¿Y cuál es el problema? Que después de esto no hay ninguna oportunidad, porque aquí ya el novio regresa y, como dice más adelante, cierra la puerta. Entonces la persona que está autoengañada, creyendo que cree pero no cree, no tiene ninguna otra posibilidad de arrepentimiento. Esta situación es ilustrada por el Señor Jesucristo en varias ocasiones. Una de las cosas que llama la atención es precisamente la reiteración en la enseñanza de Jesús respecto a la existencia de personas que cuando Él venga, hayan muchas personas, quizás no pocas, ¿verdad? Algunos, no es para sacar una cuenta así matemática definitiva, pero aquí estamos hablando de un 50%, ¿cierto? 5 vírgenes eran prudentes, 5 insensatas. Ahora, no es que debemos aplicarlo 100% que así va a ser, pero sí ilustra de alguna manera que no son pocos los que van a estar en esta condición de una profesión de fe externa, pero no una realidad interna de transformación, de cambio verdadero de sus vidas. ¿Recuerdan lo que pasó en Sermón del Monte, en el primer sermón que aparece el Señor Jesucristo, ahí en el capítulo 7, versículo 21 en adelante? Esto también, yo sé que ustedes lo conocen, ya lo hemos visto en alguna ocasión, pero es interesante por la reiteración, porque una y otra vez reitera el mismo concepto. Capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, otra vez se fijan que ahí está hablando es un adverbio de cantidad, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Eran personas activas en la obra del Señor. Eran personas que no eran solamente profesantes, sino también estaban involucradas en la tarea, en el trabajo en cuestión. Y evidentemente, por contraste, no eran paganos empedernidos, personas que nunca habían creído, ¿cierto?, y que no tenían intenciones de creer, sino aquellos que estaban involucrados dentro de la iglesia profesante, de este gran paraguas llamado iglesia cristiana. Es el mismo concepto del concepto de las bodas, del hombre que no estaba vestido, ¿cierto?, para las bodas, que no estaba vestido, evidentemente, en términos teológicos lo podemos entender con la justicia del Señor Jesucristo, porque nadie que no esté vestido con la justicia de Cristo va a entrar al reino de los cielos. Eso, la Biblia es categórica en ese aspecto. Pero la repetición que el Señor hace del concepto nos ayuda a entender que no es algo pasajero, algo sin mayor importancia. Sin embargo, aquí hay una diferencia notable, por otro lado, entre el versículo 4, el contraste dice, más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Ellas se abastecieron adecuadamente del aceite necesario para hacer funcionar sus lámparas, para estar preparadas para el momento en que el novio viniese y pudiesen prender las lámparas y salir e iluminar la procesión. Es decir, disfrutar entonces en ese sentido de la fiesta como correspondía. Ellas estaban calificadas porque tomaron el aceite que requería la ocasión estando dispuestas y preparadas para recibir al novio, lo cual implica que su profesión de fe era genuina y contaban con los recursos de la gracia de Dios. Algunos interpretan, ¿cierto?, que aquí con el aceite se refiere al Espíritu Santo, pero no hay ninguna evidencia alrededor que hable de que el aceite habla del Espíritu Santo, sino realmente de que la gracia de Dios estaba en ellos genuinamente y por eso estaban preparándose en forma adecuada. No pocas personas dentro de la iglesia, incluso en la actualidad, son realmente creyentes. La profesión exterior de fe, sin una vida realmente transformada, es solo apariencia.
Y el día que Cristo regrese, esto se hará manifiesto. ¿Recuerden el trigo y la cizaña? Ahí hay otra ilustración. Los peces buenos, los peces malos, ¿recuerdan también? Ahí hay otra ilustración. Es decir, hay una serie de evidencias en la Escritura que muestran de que probablemente en forma externa es muy fácil de confundir al verdadero creyente con el no creyente, con aquel que hace una profesión de fe nada más. El ejemplo más característico es Judas, ¿verdad? Ahora, noten que aquí en la parábola del Señor Jesucristo nos dijo que habían diferencia entre las 5 vírgenes sensatas y las 5 vírgenes insensatas, o las 5 vírgenes prudentes y las 5 insensatas. No había diferencia externa. No había diferencia respecto a que querían formar parte de la procesión del matrimonio, ¿cierto? De la fiesta. No había diferencia en que todas ellas tenían su antorcha o su lámpara. MacArthur dice que es antorcha la palabra que se utiliza acá principalmente. No había diferencia en eso. Es decir, externamente no había diferencia. ¿Cuál era la diferencia? Era que las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, tenían la gracia de Dios en sus vidas. Evidentemente su vida había sido transformada. Es mejor tomar entonces en ese sentido la exhortación de Pablo a los corintios, que le dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Realmente, porque eso es el llamado que el Señor está haciendo aquí. Recuerde, estaba hablando con los discípulos. Los primeros que escucharon esta enseñanza fueron los discípulos, de tal manera que ellos debían apercibirse si efectivamente eran o no creyentes. Y aquí quiero hacer algunas aplicaciones prácticas. Qué peligroso es cuando nosotros como padres aseguramos que nuestros hijos son creyentes sin haber evidencia de transformación en su vida. Qué peligroso es que nosotros simplemente por un asunto de afecto, por un asunto emocional, declaramos a nuestros hijos creyentes. Quizás porque vienen a la iglesia, quizás porque participan de algunas actividades de la iglesia, y entonces nosotros automáticamente afirmamos que son creyentes. Pero ¿realmente podemos hacer eso con toda certeza? A no ser de que veamos vidas genuinamente transformadas. Lo que efectivamente muestra un verdadero creyente es un cambio sustancial en su vida, en sus maneras de pensar, de sentir, de actuar. Un creyente genuino no es aquel que afirma ciertas cosas como correctas. Un creyente genuino es el que vive esas cosas. Un creyente genuino no es el que tiene una cantidad de conocimiento intelectual en su cabeza respecto de la Biblia. El diablo conoce la Biblia de principio a fin, lo más probable. De hecho, el conocimiento que tiene de Dios es tan profundo que él sabe quién es el Señor y qué es lo que va a pasar, inclusive. ¿Recuerden los demonios cuando salían al encuentro de Jesús? ¿Qué tienes conmigo, hijo del Dios Altísimo?, le decían. No nos envíes todavía a ese lugar. Ellos sabían que debían ser condenados y que iban a ser condenados. Es decir, tenían un conocimiento más profundo. Entonces, es peligroso, y hermanos, aquí es muy práctico, es peligroso porque nosotros estamos ayudando a que nuestros hijos se autoengañen. Estamos colaborando a que ellos se insensibilicen en sus corazones para no creer en el Señor Jesucristo genuinamente. Tienen el concepto externo de lo que es la verdad, pero no la realidad interna de una vivencia genuina en una relación con Dios. Pero estas vírgenes prudentes, ellas sí manifiestan lo que es un verdadero creyente. Noten lo que pasa cuando el versículo 5 dice que el novio se tardaba, esto de la perspectiva humana, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Una cosa interesante, todas durmieron, las 10. Y esto echa por tierra lo otro que dicen: bueno, pero si tú estás durmiendo, entonces si tú no estás velando y tú no estás durmiendo, entonces no te vas a ir con el Señor, como si la salvación dependiera de nosotros. Pero aquí dice que todas se durmieron. Pero ¿cuál es la diferencia? Unas se durmieron por indiferencia y otras se durmieron confiadamente. Y esto, yo quiero que vayamos a 1 Tesalonicenses, porque el capítulo 5 ilustra un poco lo que esto significa. Fíjense, versículo 4 en adelante.
hablando de los verdaderos creyentes. Dice, más a vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Se está refiriendo a la segunda venida de Cristo. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que, miren, escuchen, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. ¿Se dan cuenta? Es decir, las vírgenes sensatas estaban confiadas y por eso durmieron tranquilamente. ¿Por qué? Porque tenían todo lo que necesitaban para cuando el novio viniera. Y normalmente se anunciaba, alguien pregonaba, tal como vemos más adelante que ocurre. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y entonces ellas ya estaban adecuadamente preparadas. Y por eso podían dormir tranquilas en ese sentido, mientras las otras, su sueño se despierta de repente como una especie de pesadilla, ¿cierto?, ante una realidad que no quisieran haber enfrentado. Entonces aquí está la diferencia. La carencia de vida espiritual en aquellos que simplemente profesaron ser creyentes, pero nunca tuvieron vida real. ¿Y cuándo se da esto? ¿Cuándo se evidencia esto? Cuando el novio o el esposo viene a buscar a la novia. Entonces, ¿qué ocurre? Versículo 7. Entonces todas aquellas vírgenes, cuando viene el novio a medianoche, se levantaron y arreglaron sus lámparas, todas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Allí recién se dieron cuenta que no tenían la provisión necesaria. Nuestras lámparas se apagan, no tenían el aceite necesario, suficiente. En otras palabras, en términos espirituales, no habían recibido la gracia de Dios en verdad, sino habían conocido externamente lo que era la salvación, pero no internamente lo que implicaba. De tal manera entonces que lo que nosotros tenemos que apercibirnos es de estar verdaderamente en el camino del Señor, que la gracia de Dios está en nosotros y eso se evidencia a través de cambios profundos en nuestra vida, de transformaciones que nos conducen más cerca del Señor, que nos llevan a tener una relación cada vez más profunda con Él, que significa que están impulsándonos, el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa, nos lleva hacia la relación más estrecha con Dios. No es una relación superficial, no es una relación meramente de cumplir ciertas cosas externas, sino una transformación genuina, verdadera, interna del corazón. Entonces las vírgenes insensatas no tenían esto y pidieron a otras que pudiesen dárselas. Pero aquí hay un problema complejo. Ya es demasiado tarde. Las prudentes no podían darle de su aceite porque eso les significaría quedar ellas sin provisión para sus propias lámparas. Y eso es lo que responden. Aquí, cuando el versículo 9 dice que ellas respondieron de esa manera, no es por egoísmo, no es por no querer darles a los demás, sino porque, y en términos espirituales, es imposible que uno pueda traspasar la gracia. Es imposible. Esto es algo absolutamente personal. Nosotros no podemos, y otra vez reitero, en la aplicación no podemos traspasarle nuestra fe a los hijos, porque eso es personal. Recuerden, los hijos no responderán por los padres no responderán por los hijos, cada uno responderá por su propio pecado. John MacArthur explica de una manera muy evidente, muy clara, transparente, dice, así como una persona no puede transferir parte de su vida física a otro, tampoco puede participar o hacer partícipe de vida espiritual a otra persona, la cual es indivisible y única para cada ser humano que la tiene. Recuerden lo que Pablo dijo en una ocasión, que él estaba dispuesto a ser separado, apartado, ¿cierto?, maldecido por Dios, para que sus compatriotas, los judíos, pudiesen llegar a la salvación.
Pero eso Pablo sabía que era una cosa hipotética, que era imposible que eso fuera una realidad. Al igual que la vida física, continúa MacArthur diciendo, la espiritual es una dádiva directa de Dios y no es transferible. Los salvos no pueden convertirse en salvadores. Nosotros no somos salvadores, no fuimos llamados a salvar a nadie porque no somos capaces de hacerlo. No podemos tomar la gracia que está en nosotros y entonces dársela a los demás como le damos una bebida, ¿cierto? O le regalamos agua, o le pasamos agua. Es imposible. Aquellos que reciben gracia no pueden impartirla, dice MacArthur. Cuando el llamado al juicio de Dios llegue a un incrédulo, ya sea en la muerte o en la venida del Señor, la intervención de todos los santos en el cielo y en la tierra no pueden hacer absolutamente ningún bien. Después de este momento, no hay segunda oportunidad, purgatorio ni esperanza. Es decir, aquí está la hora de la verdad. El día D es el día en que el Señor Jesucristo regresa. Y allí ya no hay ningún tipo de esperanza. Por tanto, la persona que está a mi lado, el familiar más cercano, y si esa persona ha endurecido su corazón y se ha negado insistente y persistentemente a creer en la verdad, no hay nada que nosotros podamos hacer. Aunque nosotros queramos con todo nuestro corazón que esa persona igualmente participe y disfrute de una relación eterna con Dios más allá de esta tierra, no podemos hacer nada. Las vírgenes prudentes no podían traspasarle su aceite a las insensatas. William Barclay afirma este mismo concepto y dice, no se puede recibir prestada una relación con Dios. Cada cual debe poseerla por sí. No se puede pedir prestado un carácter. Se tiene que llevar puesto. No podemos estar viviendo siempre del capital espiritual que han reunido otros. Cada uno tiene que tener su propio capital espiritual. Esto es muy importante porque de esa manera nosotros entendemos que es un asunto personal, aunque nosotros nos reunimos como congregación, sin embargo, la salvación es absolutamente personal. Y entonces cada uno de nosotros debemos estar permanentemente preparados usando los medios de gracia que el Señor nos ha concedido. Por ejemplo, la palabra de Dios. Por ejemplo, la oración. Por ejemplo, la comunión, el reunirnos conjuntamente, como dice el autor de Hebreos, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y más cuando veis que aquel día se acerca, dice. Fíjense como también en el contexto de la segunda venida de Cristo, de la inminente segunda venida de Cristo, está diciendo, sigan reuniéndose, sigan buscando al Señor en comunidad también, pero sigue siendo la salvación absolutamente personal. Por eso nosotros no podemos convertir a nadie, no fuimos llamados a convertir a nadie porque de hecho no tenemos la capacidad de hacerlo. Nosotros no teníamos la capacidad de cambiar nuestro propio corazón, ¿no es verdad? Si no fuera por la intervención de gracia del Señor, el Espíritu Santo que nos convenció y nos llevó al reconocimiento de nuestra indignidad delante de Dios y a que merecíamos el infierno, y entonces nos mostró a Cristo en su obra salvífica, nosotros no tendríamos ninguna esperanza. No habría posibilidad de cambiar nuestro corazón. Él nos cambió a nosotros, Él nos transformó por su gracia. Y por eso también la salvación, y eso es lo que hay que hacerle ver a cada una de las personas, es absolutamente personal. Una cosa interesante, cuando llegue ese momento, cuando el Señor regrese, cuando llegue este momento, como dice más adelante en el capítulo 25, versículo 31, cuando llegue el momento del juicio de las naciones, nadie va a poder excusarse. Todas las excusas que se dan en el día de hoy no van a tener ninguna importancia en ese momento, ninguna importancia. Vamos a estar desnudos delante del Señor, tal cual somos. Y evidentemente no vamos a poder decir, esto yo hice porque había este obstáculo, porque eso no tiene ningún sentido. Nadie se puede esconder detrás de otro. Cada uno es responsable por sí mismo. Versículo 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Y allí hay una implicancia evidente de gozo, de satisfacción, de celebración. Las que estaban preparadas entraron con el novio a la boda junto con la novia, evidentemente, que aquí no se menciona la novia, pero está implicada. Y
es una de las consecuencias, ¿cierto? Las que tienen una fe genuina, real, verdadera, y la gracia de Dios está en sus vidas, esas personas van a disfrutar del gozo eterno con el Señor. Como dice el salmista en el Salmo 16, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Es una celebración, es una fiesta, y en una fiesta hay alegría, ¿cierto? Se disfruta, hay satisfacción. Y eso es lo que pasó con estas vírgenes prudentes. Estas personas que sí habían genuinamente conocido al Señor, tenido una relación personal con Él, cuando vino entonces estaban preparadas y entraron a formar parte de esa celebración. Y se cerró la puerta. Estas 4 palabras son muy fuertes. Se cerró la puerta. ¿Recuerdan un acontecimiento del Antiguo Testamento? El diluvio, ¿recuerdan? Después de 120 años en que Noé, como pregonero de justicia, proclamó que el Señor iba a traer juicio si no había arrepentimiento, una vez que pasaron ese tiempo y vino las lluvias y comenzó a subir el agua, cuando las personas se dieron cuenta que efectivamente lo que había dicho este hombre era verdad y quisieron ir y entrar, ya se había cerrado la puerta. Porque, interesante, el texto dice que fue Dios el que la cerró y no fue Noé. No son los hombres los que determinan hasta dónde llega la gracia de Dios, es Dios el que lo define. Y cuando se cierra la puerta ya no hay ningún tipo de esperanza. Bien, comenta MacArthur que en la primera venida del Señor Jesucristo, los que no le recibieron en el momento en que Él apareció como Mesías, todavía tenían esperanza de recibirle más adelante. Porque todavía mientras tenían vida y se seguía proclamando la verdad por medio de los discípulos, podían conocer al Señor. Y de hecho, así fue. Por ejemplo, si nosotros vamos al libro de los Hechos, nos damos cuenta de eso en el capítulo 6 del libro de los Hechos, versículo 7. Miren, qué interesante lo que dice aquí, hermanos, porque cuántas de estas personas, yo pienso, cuántas de estas personas que estuvieron en el momento en que Pilato dice, ¿qué hago con este hombre? Y la multitud gritó, crucifíquenle. ¿Cuántas de estas personas estaban en ese lugar? Y ahora miren lo que pasa. Poco tiempo después, ya en el tiempo de la iglesia, cuando en el capítulo 6, versículo 7, el Lucas registra esta verdad. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Miren lo que dice. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. O sea, estas personas que rechazaron en un momento al Señor Jesucristo, probablemente mientras estuvo vivo, ahora llegaron a creer. Y al llegar a creer, obviamente, son parte del reino de los cielos. O sea, cuando lo que estoy explicando es cuando lo rechazaron en principio, ellos todavía pudieron tener la oportunidad de, en un momento dado, creer en Él. Y eso pasó con Nicodemo, por ejemplo, ¿cierto? Y eso pasó con el mismo Pablo, por ejemplo, que rechazaba al Señor Jesucristo, aunque no lo conoció personalmente, pero seguramente oyó de Él. Pero finalmente tuvo la oportunidad de conocerlo y tener una relación con Él. Pero en el caso de las vírgenes insensatas se cerró la puerta para siempre. Ya no hay nada que hacer. Ya no hay ninguna esperanza. Esa es lo importante de poder exhortar a las personas a arrepentirse ahora. No hay ninguna seguridad y certeza de que más adelante lo van a hacer. ¿Por qué? No conocemos lo que pasa más adelante. Pablo dijo, hoy es el día de salvación, cuando instó a los corintios a que no tomaran en vano la gracia de Dios, ¿recuerdan? Él dice, hoy es el día de salvación. Hay una implicancia de urgencia, ahora ya es necesario, porque no sabemos cuándo la puerta de la gracia se va a cerrar para siempre. Y se cerró la puerta. Versículo 11, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Fíjense que es muy similar a Señor, Señor, en tu nombre. ¿Se fijan? Señor, Señor, ábrenos, ábrenos. Versículo 12, otra vez estas son frases que son durísimas, pero son frases que brotan de la boca de aquel que es todo misericordia, gracia y amor. Sin embargo, también justicia. Mas él respondiendo dijo, de cierto digo que no
no os conozco. Qué fuerte eso. Qué fuerte. Qué fuerte que alguien llegue a estar absolutamente convencido de que va a estar con el Señor para siempre y cuando vea que no está en ese lugar, le diga, Señor, Señor, ábreme. Yo también creí en ti. Y el Señor va a decir, yo no los conozco. Y estas palabras son muy importantes porque está hablando del conocimiento, ¿cierto? No intelectual, no el conocimiento de percibir, de ver personas, sino el conocimiento completo, el conocimiento interrelacional, el conocimiento que habla de una relación verdadera con el Señor Jesucristo. Nunca os conocí, se fijan en la misma palabra, no os conozco. En un caso dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Aquí está diciendo, yo nunca tuve una relación con ustedes. Por tanto, todo lo que ustedes digan en su defensa no sirve de nada. Porque el Señor conoce perfectamente a los que son suyos. Hermanos, estas son palabras fuertes y que quizás no quisiéramos decirlas. Quizás este mensaje no quisiéramos esconderlo y más bien dar otro mensaje como hacen los motivadores profesionales, solamente mensajes positivos. Pero la gente necesita todo el consejo de Dios y por eso están estos versos aquí. Y por eso está esta exhortación que al final es necesario que estemos apercibidos de la verdad. No solo en cuanto a que conocemos algo. Yo digo siempre, hay un abismo entre el conocimiento teológico y la realidad vivencial. ¿Por qué hay un abismo tan grande? ¿Cuál es el desafío que tenemos nosotros todos los días? Es que ese trecho se vaya cerrando, ese espacio que hay entre ambas cosas se vaya cerrando, para que si conozcamos 5 podamos vivir 5 o llegar lo más cerca de eso, ¿cierto? Porque lo otro sería casi obediencia perfecta. Pero estar lo más cerca de eso y no que conozcamos 10 y podamos vivir 1 o 2, porque eso no es cristianismo. Allí es donde debemos volver nuestra mirada otra vez a la palabra de Dios y colocarnos frente al espejo de la Biblia y ver nuestra real condición, nuestro corazón, cómo anda, nuestros pensamientos, cuántas veces todavía abrigamos sentimientos y emociones que no son correctas. Cuántas veces estamos sintiendo algo con respecto a nuestros hermanos, inclusive que no debiesen estar ahí, amarguras que van creciendo, a veces creando raíces profundas que no deben estar ahí. Hay tantas cosas en las cuales nosotros podemos examinar nuestra vida frente a la palabra de Dios y ver si efectivamente estamos en el camino correcto o no. Yo sé que a veces suena como, pero otra vez es lo mismo. Pero recuerden, el Señor Jesucristo dijo varias veces lo mismo. Y luego va a decirlo nuevamente, capítulo 25, versículo 30, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Otra vez está hablando de el juicio. Personas que recibieron algo de Dios, pero no lo usaron en el caso de los talentos como debían. Fueron siendo negligentes, no sirviendo como se debía al Señor. Obviamente la implicancia es que no era creyente. Pero este es el sentido de estas parábolas, la insistencia, primero en que el Señor va a venir en cualquier momento, es inminente su regreso. Segundo, que ese momento preciso nadie lo conoce. Y tercero, que en consecuencia, como sabemos que va a venir y que nadie conoce el día, la hora, el momento preciso, entonces todo el tiempo debemos estar preparados. Eso es lo que dice el último versículo, que es la aplicación. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La parábola llega hasta el versículo 12, pero el versículo 13 es la aplicación de la parábola. Velad, estad atento, sensible a las cosas espirituales. Alguien dijo que la palabra prudente ahí tiene que ver con sensibilidad, la raíz tiene que ver con sensibilidad. Una persona prudente es alguien sensible a la voz de Dios, a las cosas espirituales. Es sensible también, como veíamos el otro día en el devocional, el martes en la oración, sensible al pecado. Es una persona que tiene su conciencia muy, muy sensible. Cualquier cosita
lo despierta inmediatamente y dice, esto no es correcto, esto hay que reencauzarlo, debo vivir de una manera distinta. Es una persona que sabe cuando ha pecado y entonces es sensible para descubrir eso y arrepentirse apropiadamente. Es sensible también a la voz de Dios, no solo escucha el mensaje, sino también eso redarguye su conciencia internamente y se da cuenta cuáles son las cosas que deben cambiar en su vida. Es sensible espiritualmente en todos los aspectos. ¿Y qué es lo que está haciendo? Entonces, sabiendo que Cristo va a venir, está velando, está haciendo lo que debe hacer, trabajando como debe trabajar, como vamos a ver en la conferencia de unas semanas más. Vamos a ver ese concepto que es tan olvidado, que tiene que ver con nuestra característica, nuestra identidad como creyente, que es siervos. Y no se trata allí de aquellos que estamos sirviendo en la obra a tiempo completo, que hemos sido llamados para una labor particular, sino se trata de toda persona, todo creyente es un siervo en esencia, como lo vimos, recuerdan, hace 2 jueves atrás, cuando veíamos la parábola del siervo fiel y prudente y la parábola del siervo malo. Allí está implicado también el concepto. Y eso es lo que va a decir posteriormente en los versículos 14 en adelante, en la otra parábola que tiene que ver precisamente con servir con lo que el Señor nos ha concedido, con utilizarlo adecuadamente para que el nombre de Dios sea glorificado y otras personas sean salvas también, lleguen al conocimiento de la verdad y otros sean edificados, los que ya son hijos de Dios. Por tanto, esta parábola nos ayuda a hacer una reflexión también, a meditar en nuestros caminos, como le dijo Ageo, el profeta Ageo, ¿cierto? Meditad bien sobre vuestros caminos, a aquellos que en ese momento estaban viviendo indiferentes a Dios, y en este caso al templo en particular, lo dejaron botado sin terminarlo mientras ellos estaban disfrutando de la vida. Es necesario poder volver otra vez a examinar nuestro corazón a la luz de la palabra de Dios y ver dónde estamos. Que el Señor nos ayude, nos dé la gracia, que su Espíritu Santo nos guíe, nos conduzca, nos dé la fortaleza y también nosotros tengamos la disposición de la obediencia, que es algo que necesitamos cada día. Padre, gracias por tu palabra, gracias por llevarnos a mirarnos como en un espejo frente a tu palabra, Señor, para poder revisar nuestro corazón, revisar nuestros pasos. Qué bueno, Señor, es preguntarse, examinarse a sí mismo, pero no según una evaluación de nuestros parámetros o la de otros, sino según lo que tu palabra ha revelado. Ayúdanos, Señor, a poder estar velando siempre, apercibidos de que tú regresarás por nosotros o nosotros iremos a tu presencia. Señor, después de la muerte ya no hay esperanza para quien ha profesado externamente solo una fe que no es real. Pero también, Señor, tu palabra dice que aquel que muere en Cristo realmente va a resucitar también un día ya para siempre contigo. Danos de tu gracia, Señor, para poder examinarnos a nosotros mismos y poder también actuar en consecuencia como verdaderos hijos tuyos. Gracias por este tiempo de oración, bendice de estudio y bendice, Señor, a cada uno.